Y bueno amigos, espero que la estén pasando todos súper bien. Ya está por terminar el parón. Estamos a 4 días aproximadamente de que vuelva el Madrid y qué ganas de verdad porque ha sido, no sé, que yo creo que cada parón que pasa, no lo sé, de verdad siento como que es más eterno que otro. La verdad me parece increíble, pero bueno, ya está por terminar y efectivamente vamos a poder disfrutar de nuestro todopoderoso Real Madrid, aunque bueno, a día de hoy no sea tal vez tan todopoderoso, yo creo que vamos a volver. Creo sinceramente que vamos a volver y bueno, vamos a repasar unas cositas muy interesantes al respecto de básicamente varias cosas. Ahí sobre todo atención al final de cómo lloran los culés por el tema de la NFL y el Santiago Bernabéu, pero también algo que ha dicho Mr. Chip y que ha tumbado un relato, otro más de los de estos señores que son amantes del relato y me parece sencillamente maravilloso. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, muchachones, así que vamos a arrancar ya mismo. Chicos, y mucha atención porque quería arrancar con esto de Edu Aguirre. Ustedes saben que, bueno, pues básicamente tengo tiempo que obviando muchas cosas del chiringuito porque la verdad muchos de ellos me dan pereza en general, incluso los que se hacen llamar madridistas. Pero la verdad es que este tipo de cosas a veces trato de no pasarlas por alto porque me parece que son sumamente fundamentales escucharlas y sobre todo estudiarlas y darles sus ciertas cositas. Yo creo que Cristiano, Mbappé nunca va a ser Cristiano desde mi punto de vista. Nadie. Pero creo que no se pueden criticar los 50, o sea, yo creo que los 50 goles de Mbappé. Creo que si Mbappé no está en el Madrid la temporada pasada, el Madrid no entra ni en Champions. No solamente no gana nada. Creo que si no está Mbappé la temporada pasada, la temporada es tan mala que Florentino tiene que echar a la mitad de la plantilla. Y si Mbappé no está en este Madrid, estaría peleando por entrar en Champions, te lo digo de verdad. O sea, la influencia que tiene Mbappé en este Madrid es total. A ver, la influencia que tiene Mbappé sobre el Madrid es total. A mí es que esto pues me cuesta verlo, Está bien que no vamos a criticar y mira, que yo tampoco estoy en el punto de vamos a machacar a Mbappé por lo que la mala secuencia que lleva el equipo. La verdad sería injusto cargárselo todo a él, pero no debe ser casualidad, muchachos, que desde que llegue Mbappé pues cambian tanto las cosas. No, yo creo que no es una casualidad. Sin embargo, tampoco, repito, creo que sea culpa de él. Creo que hay varios factores que están haciendo esto. Y para ello, mira, les voy a colocar estos gráficos que ha sacado alguien efectivamente recientemente en el que analizan la presión tanto de Kylian Mbappé como de Vinicius Junior, la del año pasado y la de esta temporada. Y bueno, no hace falta sino ver el mapa de calor, ver un poco aquí las acciones defensivas, las presiones que han ejercido cada uno de ellos. Esa es la de Vinicius y esta es la de Mbappé el año pasado. Imagínense, miren la diferencia tan abismal que hay. Y en estos gráficos actuales es que no ha cambiado prácticamente nada. Se ve que Vinicius pues ha trabajado menos porque hay unas que están muy en verde y otras están en otro color un poco más ligero. Ha trabajado Vinicius menos, pero sin embargo es que es incomparable con las pocas veces que ha participado Kylian Mbappé y en un equipo que se supone que debe centrar todo su fútbol o lo que pretende su entrenador a día de hoy, que es en el tema de la presión, creo que le merma bastante. Mirá, les voy a decir una cosa, que dicen que los que están celebrando los 50 goles de Kylian Mbappé, cuando le dejaste el equipo a las espaldas a Vinicius, te dio 2 Champions, cuando le diste le tiraste todo el equipo, la carga, la responsabilidad a Mbappé, te ha dado 50 goles. Para que se hagan una diferencia y para que no vean básicamente si estamos desviando un poco el tiro. Repito, no voy a machacar a Mbappé, pero es que hay una diferencia brutal y creo que desde que Vinicius ya no tiene como esa capacidad de ser el líder absoluto a nivel deportivo de un equipo, yo creo que el equipo ha venido disminuyendo de una manera impresionante. Pero bueno, sus opiniones en los comentarios y vamos a continuar. Esto es lo siguiente que quería analizar, muchachos. Siempre se me olvida el nombre de este tipo. Debe ser un alapaga, como se dice por aquí, porque se me olvida siempre el nombre, pero la verdad es que no deja de echar espuma por la boca. Me parece sumamente interesante definitivamente lo de esta gentuza. Se está hablando de convertir al Madrid en sociedad animal y nadie dice nada. Les han tumbado los parkings. No pueden hacer los conciertos. Los barecillos aquellos que podían poner tampoco funcionan. El campo es una calamidad. Una lata con agujeros, no tiene nada que ver con lo que les vendieron. Goteras, se ve desde fuera, horrible, no es aquello. Ponen el techo, se les estropea, aquello es una sauna, la gente con abanicos, muerta de calor. Y nadie dice nada. En cambio aquí, hostia, no se puede jugar en el Camp Nou porque tal, no sé qué. Y zasca, 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 zasca. Hombre, ya está bien tú. Ya está bien. Cada liga que ha ganado el Barça vale por 10 de esa gente. Cada Copa de Europa vale por 15. Ya está bien tú.
Es que me parece sencillamente impresionante. Y estaba viendo, no me había fijado, lo acabo de ver aquí con ustedes, que estaba en el canal de Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça, ¿no? Para que se hagan una idea bastante clara de lo que está sucediendo. O sea, es un tipejo que está en el canal de otro tipejo. O sea, mira, tienen una cuestión con el Madrid. Mira, si ustedes ven que, según ustedes, su criterio, que está bien, es una opinión, definitivamente el estadio del Madrid es una cagada y toda la cosa, y aún así lo ves triunfando con el tema de la NFL y la cantidad de cosas que planea hacer Florentino, que por cierto parece que van a volver los conciertos. Entonces, ¿pero por qué se preocupan tanto, no? Tienen un síndrome o una crisis como que todo el mundo les está persiguiendo cuando absolutamente nadie les está persiguiendo. Los mismos que se persiguen son ellos, pero sin embargo están siempre buscando culpables y nunca señalan a quién deben ser, ¿no? Me parece sencillamente maravilloso, maravilloso. No tengo nada más que añadir, pero es increíble. Definitivamente hay algo que siempre lo he dicho y lo voy a repetir, lo voy a sostener con el tiempo seguramente, muchachos, y es que esta gente, verlos llorar, no va a tener precio nunca, nunca. O sea, yo me imagino que va a desaparecer el Barça si a esta gente no les va a pesar en lo absoluto, en lo absoluto. Van a seguir ahí, estando ahí, molestándose con el Madrid, con todas las cosas que les salgan bien, incluso las cosas que les salen mal, porque incluso en este tipo de cosas donde supuestamente ellos algo les salió mal, están también quejándose. Es que ¿quién los entiende? Vamos a pasar a lo último que me pareció brutal. Y es esto de Mr. Chip, muchachos, que ustedes saben que no es santo de mi devoción, pero siempre he dicho lo mismo y creo que en las últimas semanas lo he repetido muchas veces, que cuando alguien dice algo interesante, algo que me parece real y toda la cosa, hay que saber también reconocérselo, ¿no? Y creo que esta vez Mr. Chiva ha estado bastante bien, porque bueno, últimamente se está hablando mucho de si Cristiano juega o Portugal juega mejor sin Cristiano, sino que si no sé qué, si no sé cuál, y quiero que le coloquen este video de 1 minuto 33. Por eso ves la historia de Portugal, los 82 años de historia de Portugal antes de la aparición de Cristiano Ronaldo, y ves a Portugal clasificándose en 3 de 11 Eurocopas, en 3 de 11 un 27%, y en 3 de 17 Copas del Mundo un 18%, y sin ganar un solo título, y de repente aparece este hombre, Cristiano Ronaldo, dos Santos Aveiro, en el año 2003, su primer partido, con toda la cara llena de granos, un chaval muy joven, pocos podíamos prever hasta dónde iba a llegar este muchacho, y en 22 años este tipo ha jugado 226 partidos con su selección, jugador con más partidos en la historia del fútbol de selecciones, ha marcado 144 goles y en ese tiempo Portugal ha hecho 6 de 6 en Eurocopas, 6 de 6 en Copas del Mundo y ha ganado 3 títulos. Es decir, antes de Cristiano Ronaldo, en 82 años de historia de la selección de Portugal, insisto, en gran parte de ese periodo con grandísimos jugadores, Portugal 6 de 28 presencias, un 21% de efectividad en grandes torneos, Eurocopas y Copas del Mundo. Desde que apareció esta bestia, Portugal ha estado en 12 de 12, del 21% al 100%, de no ganar absolutamente nada a ganar una Eurocopa y a ganar 2 Nations League, la última ante la selección española, en un partido que fue épico y ante una selección española que ahora mismo la ve jugar y es una selección casi perfecta. Bueno, pues esta selección, Portugal, fue capaz de ganarle en la tanda de penaltis después de 120 minutos apasionantes. Realmente no hay... Esta es la verdad, o sea, esta es la realidad, luego cada uno que la disfrace como quiera, pero no existe en la historia del fútbol ni un solo jugador cuya aparición haya supuesto un cambio tan radical en la trayectoria de una selección nacional como lo que ha hecho Cristiano Ronaldo con Portugal. Y hablamos... Es que es absolutamente maravilloso, muchachos, al respecto de todo esto, ¿no? O sea, mira, si algún día tú escuchas, es que mira, el fútbol es tan desagradecido, incluso nosotros los madridistas, tal vez muchos hemos sido desagradecidos con Cristiano, porque lo que nos ha dado Cristiano, y ahora hay un dicho que dice, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, y creo que encaja a la perfección, porque ahora que vemos a Mbappé, Vinicius esta última temporada y media también lo metería en ese saco, aunque este por lo menos ya nos ha dado algo. Ves a Bellingham, que también nos ha dado mucho en su primera temporada, pero recuerdas lo que hizo Cristiano y es que te parece absolutamente surrealista. Imagínate lo que deben sentir los portugueses, ¿no? El fútbol es así de injusto y bueno, obviamente Cristiano no va a vivir de por vida jugando para Portugal por lo que hizo. Pero definitivamente que existe este debate me parece ridículo y si no, colóquenle este video de Mr. Chip, que repito, no lo está diciendo Tomás Roncero, no lo está diciendo Edu Aguirre, que es el amante de Chris, pero lo está diciendo alguien que ni siquiera tiene ningún vínculo con el Real Madrid. O sea, se le ha acusado de madridista, pero también yo lo he visto hacer cosas de antimadridista, así que bueno, es bastante significativo, ¿no? De todos modos, bueno, no sé qué opinan ustedes. Bien por Mr. Chip, este hombre con su tema de los datos a veces hace el ridículo, a veces dice cosas interesantes, aunque también ha hecho el ridículo diciendo cosas a favor del Madrid, no solamente es porque está defendiendo en este caso a Cristiano, pero bueno. Siempre con el 7 que lo tengo por allá. No sé si se alcanza a ver porque puse un maniquí atravesado ahí. Después lo organizo con tiempo. Siempre con el 7. Y ustedes no sé qué opinan. Por supuesto sus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarme. Like, suscripción. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Y chao, chao.